La Habana, 1977. Una ciudad vibrante, llena de historia y contrastes, donde el pasado y el presente se entrelazan en cada esquina. Iván, un escritor corroído por la frustración, deambulaba por las calles polvorientas. Una tarde, en el malecón, una figura solitaria llamó su atención. Era como si el destino hubiera puesto a esa persona en su camino, un faro en medio de su tormenta interna. Un hombre mayor, acompañado por dos perros galgos, miraba al mar. Su postura, su mirada, todo en él emanaba una tristeza profunda. La figura emanaba una tristeza profunda, una resignación que intrigó a Iván. ¿Qué historia escondía ese hombre? ¿Qué secretos guardaba su mirada perdida en el horizonte? Él, acostumbrado a la alegría aparente de la isla, se sintió atraído por esa melancolía tan evidente. En una ciudad donde la música y la risa llenaban el aire, esa tristeza era un contraste que no podía ignorar. Iván decidió acercarse con la esperanza de encontrar en aquel hombre una historia que contar, una historia que quizás podría darle sentido a su propia vida, a su propia lucha interna. Esa tarde, sin saberlo, Iván comenzaba un viaje al centro de una tragedia silenciada. Un viaje que lo llevaría a descubrir verdades ocultas, a enfrentar sus propios demonios. Un viaje que lo obligaría a enfrentar la oscuridad que se esconde detrás de los grandes ideales. Una travesía que cambiaría su vida para siempre, revelando la verdadera esencia de su ser y de su escritura. Los perros, dos galgos esbeltos y elegantes, se movían con una languidez fantasmal. Sus ojos, como los de su amo, parecían reflejar un pasado doloroso. Iván, que siempre se había sentido incómodo con los perros, sintió una punzada de compasión por aquellos animales. Se preguntó qué historias guardarían en sus miradas cansadas. ¿Habrían sido testigos mudos de alguna tragedia? ¿Reflejarían en su tristeza el peso de los secretos de su dueño? La imagen de aquellos perros, elegantes y melancólicos, se quedó grabada en la memoria de Iván. Como un presagio, anticipaban la oscuridad que se cernía sobre la historia que estaba a punto de descubrir. Iván se armó de valor y se presentó. Con cada paso que daba, sentía el peso de la incertidumbre y la curiosidad. La noche era oscura, y el viento susurraba secretos olvidados. El hombre, de voz cansada pero firme, se presentó como Jaime. Sus ojos reflejaban años de historias no contadas, y su postura, aunque erguida, mostraba el desgaste del tiempo. A medida que las semanas pasaban, las visitas de Iván al malecón se volvieron costumbre. Cada encuentro era una ventana a un mundo diferente, lleno de misterios y revelaciones. Las conversaciones, al principio triviales, fueron revelando la inteligencia aguda y el pasado enigmático de Jaime. Iván se encontraba fascinado por las historias de un tiempo que parecía tan lejano y, sin embargo, tan presente. Una noche, bajo la luna pálida, Jaime confesó su verdadero nombre, Ramón Mercader. La revelación cayó como un rayo en la mente de Iván, iluminando sombras del pasado. Un nombre que resonó en la memoria de Iván como un eco fantasmal. No podía creer que el hombre que tenía frente a él era el mismo que había leído en los libros de historia. Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky. Un hombre que había dejado una marca indeleble en la historia, y ahora, en la vida de Iván. En ese instante, la figura del viejo solitario se transformó. Ya no era solo Jaime, el anciano amable, sino Ramón, el hombre con un pasado oscuro y complejo. Ante los ojos de Iván, ya no estaba un anciano melancólico, sino un fantasma del pasado. Un espectro que cargaba con los pecados y las decisiones de una vida anterior. Un hombre encadenado a su historia, condenado a cargar con el peso de un nombre que lo definía. Iván comprendió entonces que todos llevamos nuestras propias cadenas, visibles o invisibles, y que el pasado siempre encuentra la manera de alcanzarnos.
Las confesiones de Ramón se sucedieron como un torrente contenido durante décadas. Su historia, un relato de adoctrinamiento y sacrificio, comenzó en la Barcelona de los años 30. Un joven idealista, seducido por la promesa de un mundo nuevo, entrenado en la sombra, moldeado por la disciplina férrea del NKVD, la policía secreta soviética, convertido en una herramienta, un arma al servicio de la revolución. Ramón describió su transformación con una mezcla de orgullo y dolor, un proceso que le arrebató su identidad, su capacidad de amar y de sentir, convirtiéndolo en un instrumento de muerte. En 1940, bajo el nombre falso de Jacques Mornard, Ramón llegó a México. Su misión: acercarse a León Trotsky, el enemigo número uno de Stalin, un hombre brillante, exiliado y condenado a muerte. Ramón, con paciencia de cazador, tejió su red de engaños. Se ganó la confianza de Silvia Agelov, secretaria de Trotsky. Penetró en el círculo íntimo del revolucionario, ocultando su verdadera naturaleza bajo una máscara de amistad. Cada día que pasaba, la culpa corroía el alma de Ramón. La imagen de Trotsky, un hombre amable y cansado, contrastaba con la del enemigo que le habían ordenado eliminar. El 20 de agosto de 1940, la trampa se cerró. Ramón, con la frialdad del asesino que ya era, se encontró a solas con Trotsky en su estudio. Un golpe seco, el hielo del piolet atravesando el cráneo del viejo revolucionario. La imagen de Trotsky, con el rostro ensangrentado, lo perseguiría por el resto de sus días. El grito de dolor de un hombre traicionado, un eco que resonaba en el silencio de su celda. La muerte de Trotsky, un magnicidio que conmocionó al mundo, marcó el final de una era, un acto brutal que manchó de sangre la revolución. Ramón fue capturado, juzgado y condenado a 20 años de prisión, 20 años de silencio, en los que la URSS negó cualquier implicación en el asesinato. Abandonado a su suerte, traicionado por aquellos a quienes había servido ciegamente. En la oscuridad de su celda, Ramón se enfrentó a la magnitud de su acto. La revolución, que él creía justa y necesaria, se había convertido en una máquina de devorar a sus hijos. Las cadenas que lo ataban no eran solo físicas, sino también las de la culpa y el desencanto. La máscara del revolucionario se desvaneció, revelando el rostro de un hombre consumido por la tragedia. Iván escuchaba conmovido el relato de Ramón, su historia, un espejo roto en el que se reflejaba la tragedia del siglo XX, el idealismo, la pasión por un mundo mejor, transformados en violencia y muerte. La figura de Ramón, el asesino frío y calculador, se había disuelto. Ante Iván solo quedaba un hombre mayor, cargando con el peso de sus actos. Un fantasma del pasado, condenado a vagar entre las sombras. La historia de Ramón obligó a Iván a cuestionar sus propias convicciones. ¿A dónde conducía el camino del fanatismo? ¿Era justificable cualquier sacrificio en nombre de la revolución? Tras la muerte de Ramón, Iván se quedó con una sensación de vacío y desasosiego. La pérdida de su amigo no solo significaba la ausencia de una persona querida, sino también el fin de una era, una época marcada por ideales y luchas que ahora parecían desvanecerse en la niebla del tiempo. La historia del asesino de Trotsky se convirtió en una obsesión para Iván, una metáfora de la fragilidad de los ideales y la oscuridad que se esconde en el corazón humano. Cada detalle de ese trágico evento le recordaba cómo los sueños de justicia y libertad pueden ser corrompidos por la violencia y el odio. El legado de Ramón Mercader, una sombra imborrable en la historia del siglo XX, le recordaba a Iván los peligros del fanatismo. Mercader, quien alguna vez fue un ferviente creyente en una causa, terminó siendo un peón en un juego de poder mucho más grande, un recordatorio de cómo las convicciones pueden ser manipuladas.
La facilidad con la que las convicciones más nobles pueden transformarse en instrumentos de destrucción era una lección amarga. Iván veía en los ojos de Mercader la tragedia de un hombre que, en su búsqueda de un mundo mejor, había perdido su humanidad. El hombre que amaba a los perros, un hombre consumido por la culpa y el arrepentimiento, se convirtió en una advertencia para Iván. Cada vez que Iván miraba las viejas fotografías, veía no solo a un amigo, sino a un hombre atrapado en las sombras de su propio pasado. Un recordatorio constante de que el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Iván entendió que la historia de Mercader no era solo la de un asesino, sino la de un hombre que, en su deseo de hacer el bien, había sido consumido por la oscuridad.